Los investigadores estaban abrumados por la brutalidad contenida en un solo caso: incendio, asesinato, fraude, suicidio y más. El singular reguero de pistas dejó atónitos a los experimentados investigadores. ¿Podría la ciencia forense desvelar el secreto? Hay un bajo índice de delincuencia en Newman Lake, Washington, una pequeña población a las afueras de Spokane a la que Bob Wood se fue a vivir después de su divorcio. Lo que me gustó de Bob era lo mucho que se ocupaba de sus hijos. Él era padre soltero y yo por entonces también era una madre soltera. En ese sentido teníamos mucho en común. Bob tenía la custodia de sus dos hijos, Teresa, de 16 años, y Christopher, de 11. Para la familia Wood, el 9 de febrero de 1999 comenzó como cualquier otro día. Teresa se fue al colegio hacia las 8 de la mañana. Bob salió para su trabajo poco después y Christopher fue el último en abandonar la casa. Hacia las 8:30, los vecinos vieron que salía humo por las ventanas y llamaron al servicio de bomberos. El director del colegio se presentó allí enseguida diciendo que Chris no había ido a clase y que podía estar entre las llamas. Los bomberos registraron toda la casa en un desesperado esfuerzo por encontrarle. A veces los niños se esconden al ver que han provocado un fuego y no sabíamos si había sido él, si se había escondido en algún rincón de la casa y estaba atrapado por las llamas. Yo pensé que Christopher había prendido el fuego sin querer, porque un par de semanas antes, Bob me había contado que tenía problemas con Christopher y las cerillas. A Christopher le gustaba prender fuego. Pero los bomberos no lograron encontrarle. Bob se enteró del incendio cuando iba camino del trabajo. Cuando regresó a casa se encontró con que la parte central del edificio estaba totalmente destruida. La gran preocupación de Bob era encontrar a su hijo Christopher, que probablemente se había escondido por miedo. No tiene por qué preocuparse de la casa ni de lo que ha pasado aquí. Lo que tiene que hacer es volver. Estábamos en pleno invierno, así que todos estábamos preocupados pensando que si Christopher se había escondido en el bosque podía morir de frío. En Spokane hace mucho frío. Los vecinos y los ayudantes del sheriff organizaron una de las búsquedas más intensivas de la historia de la ciudad. A unos 9 kilómetros de allí, un motorista encontró la mochila de Christopher al borde de la carretera, pero no había ningún rastro de él. Mientras tanto, los investigadores necesitaban averiguar si el incendio había sido provocado. De modo que llevaron un perro amaestrado para detectar acelerantes, con el fin de determinar si había material inflamable. El perro no encontró nada. Pero los investigadores descubrieron dónde se había originado el fuego: en el cuarto de estar. Había una marca en forma de V causada por el sofá que estaba contra la pared y se veía una línea muy clara o demarcación por toda la pared que apuntaba hacia un extremo concreto del sofá. Cuando se inicia un incendio en un sofá, los investigadores suelen sospechar que ha sido provocado. La policía y los voluntarios pasaron 2 días enteros buscando a Christopher, hasta que el conductor de un quitanieves encontró el cuerpo en un banco de nieve junto a una carretera desierta a 90 kilómetros de allí. No puedo olvidarlo. Me quedé destrozada. Había marcas de ligaduras en el cuello de Christopher, prueba de que había sido estrangulado. Al parecer, Christopher no había sido asesinado allí, puesto que solo se veían las suficientes huellas en la nieve para demostrar que alguien se había detenido allí y había arrojado el cadáver a un lado de la carretera. Durante la autopsia, los expertos forenses no encontraron pruebas de que Christopher hubiera provocado el incendio. Al examinar las manos de Chris, no aparecieron restos de hollín ni de fósforo. No había hollín en sus pulmones, ni dióxido de carbono en su sangre. Pero los investigadores encontraron una pista que indicaba que Christopher había sido secuestrado. Llevaba las deportivas mal puestas. Chris tenía 11 años. No era normal que se pusiera mal las zapatillas. Pero si estás vistiendo a un cadáver de frente, le pondrías la derecha en el pie izquierdo y la izquierda en el pie derecho. Y parece ser que eso es lo que ocurrió.
Ahora había 2 crímenes por resolver: incendio provocado y homicidio. La escuela elemental East Farms organizó un homenaje a Christopher. Nos invitaron a todos. Fue impresionante. Y me regalaron este libro que habían hecho ellos. Los compañeros y profesores de Christopher Wood reunieron una colección de sus cuentos favoritos y recuerdos de Christopher. Algo que la familia supo apreciar. Algunos de sus poemas, concretamente uno, me hace llorar cada vez que lo leo. Los investigadores se propusieron encontrar a la persona o personas responsables del asesinato y el incendio. Yo creo que el sentimiento general entre los vecinos era que andaba suelto un depredador que había secuestrado a Chris Wood. Eso era lo que temían todos. Tenemos una base de datos con los nombres de todos los agresores sexuales y la revisamos entera y descubrimos que había algunos en aquella zona. Puesto que la autopsia no reveló evidencia alguna de que Christopher hubiera sufrido una agresión sexual, no parecía probable que el móvil fuera sexual. Los investigadores preguntaron a Bob Wood y a su hija Teresa sobre sus actividades en la mañana del incendio. Teresa dijo que se había ido al colegio a las 8 en punto. Y Bob dijo que salió al trabajo hacia las 8:20 y que Christopher estaba desayunando. Él no solía salir hasta las 8:30. Ninguno de los vecinos declaró haber visto a Christopher aquella mañana. Los investigadores interrogaron a Bob Wood sobre la mañana del incendio. Recordaron que tardó mucho tiempo en volver a casa cuando se enteró del incendio. Tardó casi 2 horas en llegar a casa y era una distancia de un máximo de 66 minutos. La pregunta era ¿por qué había tardado tanto? Y había otro dato. Los investigadores descubrieron que Bob mantenía un nivel de vida muy por encima de sus necesidades. Ganaba unos $100.000 al año vendiendo bienes raíces, pero gastaba mucho más. Se hizo un garaje enorme en el que tenía una caravana, motos de nieve y sus pequeños hobbies. Le gustaba reparar coches y todo eso también estaba al fondo del garaje. Los investigadores también descubrieron que a Bob le habían despedido de su empleo en la empresa unas semanas antes. Robert Wood había trabajado con ellos y había robado materiales por valor de $100.000. Y nos dijeron que estuviésemos alerta, que tal vez él había provocado el incendio para cobrar el seguro. Bob tenía 3 seguros de vida para su hijo Christopher por valor de $80.000. Bob le dio a su vecino un maletín que contenía documentos financieros, las pólizas del seguro de Chris y una foto del niño. Ninguno de esos objetos estaba manchado de hollín, lo cual indicaba que se habían sacado de la casa antes del incendio. Se sabía que Wood era muy meticuloso con sus papeles. Un empleado de la tienda de fotografía llamó a la policía informándoles de lo meticuloso que era. Bob había llevado un carrete de fotos para revelar. Creo que fue al día siguiente del incendio, y resultó que había fotos del interior de su casa antes del incendio y también algunas tomadas desde el mismo ángulo después del incendio. Una coincidencia asombrosa. Fue una verdadera estupidez hacer fotos de su casa antes y después del incendio con el mismo carrete. Los investigadores registraron el garaje de Wood en busca de pruebas. En el parachoques del deportivo de Bob encontraron lo que parecían ser vómitos. También había manchas similares en la parte trasera de la camioneta que Bob iba conduciendo el día del incendio. Por desgracia, los científicos no pueden obtener un perfil de ADN de restos de vómitos. Yo sabía que los fluidos del estómago destruyen el ADN, o al menos lo sospechaba. Hice un par de llamadas telefónicas y así me lo confirmaron. Sin embargo, acabé llamando a medio país intentando ver si alguien podía decirme algo sobre el valor del vómito como prueba. Los investigadores esperaban que este material biológico les diera alguna pista.
Los investigadores esperaban que los vómitos hallados en la parte trasera de la camioneta de Bob Wood y en el parachoques de su deportivo les dieran alguna pista sobre lo que le había sucedido a Christopher Wood. De modo que enviaron las muestras de vómito al experto en análisis microscópicos Bill Schneck, quien examinó el material con un microscopio de luz polarizada. Lo que encontré fueron pequeños restos vegetales, avena, partículas de harina y granos de almidón. Sobre esta base, Schneck pensó que se trataba de trigo y maíz a medio digerir. Para asegurarse, Schneck analizó las muestras con una solución de yoduro potásico. Cuando se pone una gota de esta solución en el vómito, los almidones adquieren un color como azulado o morado. La prueba dio positivo. Schneck sabía que la avena, el maíz y el almidón de trigo son ingredientes muy comunes en los cereales del desayuno. Encontró el mismo material biológico en la camiseta que llevaba Christopher el día del incendio. También encontró una bolsa de cereales Marshmallow Smarties en la cocina de los Wood, que era lo que la hermana dijo que estaba desayunando Christopher la mañana en que murió. Tras examinar las manchas de vómito de la camisa, la camioneta y el coche, llegué a la conclusión de que todas procedían de la misma fuente, que sin duda eran los Marshmallow Smarties. Los investigadores desarrollaron una teoría sobre cómo había sido transportado el cuerpo de Christopher. Christopher había sido asesinado por la mañana. La camioneta de Bob Wood era abierta por detrás, así que sabíamos que tenía que haber ocultado el cuerpo de alguna forma. Empezamos a buscar los cubos de basura de la casa y vimos que solo había uno. Según los vecinos, siempre dejaba 2 cubos en la acera. Así que, ¿dónde estaba el cubo de basura que faltaba? Hablamos con la hija de Bob y esta nos dijo que al día siguiente del incendio, su padre había llevado la camioneta a un lavacoches, donde se la limpiaron también por dentro. Cerca del lavacoches, los investigadores encontraron un cubo de basura abandonado, del mismo tipo que el que Wood tenía en su casa. Pero los investigadores necesitaban pruebas. Schneck observó que en ambos cubos había manchas de pintura. Examiné la pintura del cubo hallado cerca del lavacoches y descubrí que uno de sus principales ingredientes inorgánicos era dióxido de titanio. La comparé con la pintura del cubo de la casa de Robert Wood y descubrí que las partículas de pintura y la composición eran las mismas. Entonces, Schneck utilizó un escáner de electrones para analizar lo que había dentro del cubo. Encontró residuos de vómito que coincidían con el contenido del estómago de Christopher junto con unas brillantes partículas metálicas. Y estas partículas coincidían con los adornos de la mochila de Christopher. Después de examinar el contenido y todos los residuos en la ropa de Chris Wood, así como el material del cubo de basura y de la mochila, llegué a la conclusión de que Chris Wood había estado en algún momento dentro del cubo de basura. A pesar de toda esta información, los investigadores necesitaban más pruebas que relacionaran a Bob Wood con el asesinato de su hijo. Revisaron las llamadas de su teléfono móvil y se comprobó que Bob estaba muy cerca del cuerpo de Christopher, a unos 90 kilómetros de su casa cuando le comunicaron lo del incendio. En otras palabras, se encontraba en el mismo lugar y a la misma hora en la que se habían deshecho del cuerpo de Christopher. Finalmente, los investigadores tenían que determinar si el humo y las llamas que habían visto los vecinos a las 8:30 pudieron haber sido producto de un fuego iniciado 10 minutos antes, a las 8:20, la hora en la que Wood había salido de casa. La ATF compró 3 sofás idénticos al que había en la casa de Wood. Queríamos ver cómo iba a reaccionar el sofá al ser expuesto al fuego. Con qué rapidez iba a arder en su totalidad, cuándo alcanzaría la temperatura máxima y cuánta energía iba a producir el sofá. Dado el tamaño del cuarto de estar de los Wood, el fuego tuvo que haber generado al menos 2.200 kilovatios de energía para que ardiera toda la habitación en tan solo 10 minutos. Las pruebas demostraron que el sofá en llamas generaría energía más que suficiente en ese periodo de tiempo.
El señor Wood dijo que había salido de casa a las 8:20, por lo tanto determinamos que el señor Wood se encontraba en la casa a la hora de iniciarse el fuego. Bob Wood fue detenido y acusado de incendio provocado y homicidio en primer grado. Siempre me sorprende que la verdad resulte ser más increíble que la ficción. Este es el peor caso que he visto en toda mi carrera de alguien que provoca un incendio para beneficiarse económicamente. Dentro de la cárcel, Bob insistía en que era inocente. Yo nunca habría hecho nada que perjudicara a mi hijo. Era un niño muy especial. Era un buen muchacho y merecía vivir. Merecía vivir. Sin embargo, su exnovia declaró que no siempre había tratado bien a Christopher. Era muy duro con Christopher. Si Christopher hacía algo malo, inmediatamente le castigaba y le azotaba. En cambio, Teresa era su niñita. En mi opinión, hacía muchas diferencias en su trato con ellos. Los excesivos gastos de Wood le llevaron a endeudarse. Encima le despidieron del trabajo por haberse apropiado de casi $100.000. Los fiscales mantenían que Bob mató a Christopher por los $80.000 del seguro. En una fría mañana de febrero, Wood esperó a que Teresa se fuera al colegio y después mató a su hijo. En el proceso, Christopher vomitó, dejando atrás las pruebas que más tarde implicarían a su padre. Bob terminó de vestir a Christopher, pero se equivocó al ponerle los zapatos. Mientras llevaba el cuerpo de Christopher a la camioneta, Bob rozó sin darse cuenta su deportivo, dejando restos de vómito en el parachoques. Metió el cuerpo de su hijo en el cubo de basura y lo puso en la parte trasera de su camioneta. Entró de nuevo en la casa, prendió fuego al sofá, cogió la mochila de su hijo y se marchó a las 8:20. Bob arrojó el cuerpo de su hijo sobre un banco de nieve a 90 kilómetros de su casa y allí recibió la llamada informándole del incendio. A la vuelta, Bob tiró la mochila de Christopher a un lado de la carretera. Lavó la camioneta, pero no quitó todos los restos de vómito. Después se deshizo del cubo de basura por allí cerca. El análisis de pintura demostró que el cubo de basura era de la casa de Bob, y los restos biológicos demostraron que Christopher había estado dentro del cubo. Realmente no entiendo por qué le mató. El dinero del seguro no era suficiente para sacarle del apuro. Pobre Christopher. No sé por qué lo hizo. A menos que estuviera poseído por el demonio. Justo antes de comenzar el juicio, Wood se colgó en su celda. Lo más parecido a una confesión de Bob Wood se descubrió después de suicidarse. Recibimos una llamada de una vidente que nos dijo que le había visitado en la cárcel y que le dijo que solo había 3 personas que sabían lo que le había sucedido a Christopher. Él, Christopher y Dios. Shelley Kellogg rechazó la proposición de matrimonio de Bob Wood tan solo unos días antes del incendio y el asesinato. Algunos investigadores piensan que Shelley podría haber sido el objetivo inicial, pero que se salvó por la ruptura. La policía cree que si me hubiera casado con él, también me habría matado a mí. No sé si será cierto. Es pura especulación. Pero ellos creen que podría haber sido mucho peor. Habían desaparecido documentos de mi casa. Documentos personales, información de la Seguridad Social y la tarjeta de la Seguridad Social. Aunque el suicidio de Wood excluyó el juicio, los fiscales están convencidos de que hubieran obtenido una condena. Los científicos forenses son increíbles. Yo llevo en esto más de 20 años
Y siempre tienen algo nuevo que aportar. Ayudar a resolver un crimen produce una gran satisfacción personal. Yo solo soy una pequeña pieza del rompecabezas, pero en este caso concreto creo que hice un trabajo muy importante y eso me hace sentirme bien. No hubo testigos que vieran cómo sacaban de la casa a Christopher. No hubo testigos que vieran cómo arrojaban el cuerpo a la nieve. Fundamentalmente fue la ciencia la que resolvió el caso. Y sí, eso es fascinante.